Claro que sí, bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. Esta vez nos estará tocando analizar lo que es el análisis fotográfico de Arnett y Berg. Y bueno, para información de nuestros cursos y nuestros diplomados a través de la página de Facebook de Instituto de Profesionalización Estomatológica. Y bueno, vamos a iniciar sin más por el momento. Vamos a hablar precisamente de este análisis. Para realizar este análisis se va a solicitar lo que vendrían siendo una fotografía de frente y una fotografía de perfil. El estudio funcional también va a emplear tomas en labios cerrados o sonriendo. La fotografía de perfil debe de tener la característica de que debe ser realizada con los labios en reposo y dentro de este análisis de Arnett y Bergman se van a sintetizar lo que vendrían siendo las 18 llaves estéticas, 9 en el plano frontal y 9 en el plano sagital. Bueno, pues iniciamos con lo que vendrían siendo el plano frontal y la primera de estas llaves, que es contorno y simetría. Bueno, pues nos menciona que este contorno y esta simetría va a ser por medio de la observación de la cara de frente. Se realiza la evaluación del ancho de su altura y estas dos medidas siempre van a mantener una relación entre sí y permiten, pues, de alguna manera caracterizar la forma artística de cada una de las caras. De acuerdo a esta relación se pueden observar diferentes tipos faciales como caras anchas, caras delgadas, cortas, largas, redondas u ovales, cuadradas o hasta rectangulares. Para poder hacer este análisis se tiene que ver lo que vendría siendo la vertical verdadera, que en esta imagen la tenemos trazada como en rojo. Claro que sí, déjenme poner el señalador. Tenemos lo que anda siendo la vertical verdadera marcada en rojo. Y bueno, también vamos a necesitar lo que vendrían siendo la línea cigomática. Lo veo precisamente del punto ZI, al punto ZI del lado contrario. Esa va a ser la línea cigomática. Y también vamos a necesitar lo que vendría siendo la línea bigonial. La relación entre la vertical verdadera y esta línea cigomática va a ser lo que es la proporción A1 a 1.3 en mujeres y A1 a 1.35 en hombres. El ancho bigonial debe de ser 30% menor que el arco cigomático. O sea, debe de ser 30% menor esta distancia para que guarde una relación precisamente con lo que vendrían siendo los tejidos blandos en relación a lo ancho y lo alto. La nivelación facial, esta vendría siendo la segunda de nuestras llaves. Dentro de la nivelación facial se va a trazar lo que es la vertical verdadera y el plano bipupilar, que es el primer plano que aparece precisamente en pantalla. Los planos dentales superior e inferior, que pasan por las cúspides de los caninos derechos e izquierdos, y el plano del mentón, que va a estar tangente al mentón de tejidos blandos. Vamos a tener lo que vendrían siendo precisamente estas 4 líneas. El plano bipupilar debe ser perpendicular a la vertical verdadera, esta parte de aquí haciendo su perpendicular. El plano dental superior e inferior y el plano mentón deben de ser paralelos entre sí y con el plano bipupilar. Con eso nosotros vamos a poder observar precisamente la simetría de elementos horizontales y también donde se encuentran ubicados lo que vendrán siendo ciertas estructuras. Con eso vamos a ver lo que vendría siendo la llave de la nivelación facial. La siguiente llave es precisamente la alineación de la línea media.
Aunque todos los individuos existe una ligera discrepancia entre el labio facial derecho y izquierdo, esto es considerado como normal. Es factible en algunos casos que esta simetría sea más marcada de lo común, convirtiéndose precisamente en una situación anormal. Cuando dichas simetrías dejan de ser sutiles y comienzan a ser muy perceptibles a través de el ojo entrenado, se puede decir que hay una alteración de la simetría facial. Y bueno, para esto vamos a nosotros requerir precisamente una referencia anatómica a través de la vertical verdadera. Vamos a tener lo que ande siendo el puente nasal, el filtrum labial superior, la línea media incisal superior y la línea media inferior, mentón y tejidos blandos. La desviación de tejidos blandos solo puede ser corregida mediante pues, cirugía estética. El mentón solamente es corregido a través de cirugía ortognática y las líneas medias dentales pues son mediante ortodoncia. Precisamente nosotros en la imagen estamos viendo que esta línea es evidente el desplazamiento al lado izquierdo del paciente. Por lo tanto, no cumple con este principio, lo que vendría siendo la alineación de la línea media. Sin embargo, ya en la segunda imagen, bueno, ya se ve un alineamiento, se ve el acoplamiento con esa línea media inferior y bueno, a pesar de eso se sigue viendo una asimetría. Vemos que la comisura del labio es más prominente, se alcanzan a observar los molares, mientras que del lado contrario, no se observa tanto eso. Se encuentra más alargada del lado izquierdo del paciente que del lado derecho. Una forma también precisa para poder observar esta desviación de la línea media es esta fotografía, en la cual nosotros podemos ver el desplazamiento no solo de la línea media dental, sino también precisamente la comparación de lo que ande haciendo la vertical verdadera. Para poder cumplir con este requisito, bueno, el paciente debe tener precisamente esa simetría facial para poder determinar qué tanto está desplazada esa línea media. Vámonos con la siguiente llave, vendría siendo el tercio facial. Otra consideración importante que dicta la armonía de la estética facial es la proporción entre los componentes craniofaciales superior, medio e inferior. Los mismos se conocen como tercios faciales. En nuestro video anterior te podemos pasar el link o métete a nuestro canal porque dimos precisamente una plática completa del análisis de los tercios. En un rostro armónico y equilibrado, los 3 tercios faciales presentan una proporción de 1 a 1, lo que indica que los componentes indica que los componentes esqueléticos que forman el complejo cráneo-facial se encuentran balanceados. Esto vendría siendo la regla de los tercios verticales. El tercio superior está sujeto a gran variabilidad en su apreciación, ya que la implantación del cabello, también triquión, nosotros lo conocemos, resulta un punto inestable. Sin embargo, la relación más importante es la que existe en el tercio medio y el tercio inferior. Una relación en la que la proporción debe de ser 1 a 1 y si hay una diferencia, bueno, nos va a indicar un problema la mayoría de veces, en este caso esquelético. Los pacientes con el tercio inferior aumentado presentan un patrón de crecimiento vertical, mientras que aquellos que presentan un tercio inferior disminuido presentan un crecimiento o un patrón de crecimiento horizontal. Y bueno, vamos a observar precisamente, ahí tenemos lo que vendría siendo la línea media, y posteriormente vamos a hacer lo que ande haciendo la evaluación del tercio inferior, que debe tener una proporción simétrica en lo que ande haciendo de esta parte, de este punto que es triquión, a lo que ande haciendo glabela, de glabela a subnasal y de subnasal a mentón. Deben de tener una proporción 1 a 1, de acuerdo a la armonía facial. Precisamente como se los comentaba,
un rostro armónico debe de tener precisamente una simetría de estos 3/3, debe de tener una proporción 1:1. Y bueno, los tercios medios e inferior son normalmente los que pueden llegar a ser alterados precisamente por una variante, ya sea en el crecimiento, desarrollo o el plan o el tratamiento ortodóntico. Como podemos nosotros observar en la imagen, un paciente neutral debe tener un cierto crecimiento, lo que ande haciendo hacia abajo y hacia adelante, mientras que en un patrón vertical va a tener un crecimiento hacia abajo en sentido a las manecillas del reloj. Mientras que un patrón horizontal va a tener un ángulo de la mandíbula cerrado, va a tener un tercio inferior disminuido a diferencia del que tiene un patrón de crecimiento vertical y un tercio inferior aumentado. Lo adecuado sería que estuviera en zona neutra, teniendo un equilibrio entre el crecimiento horizontal, crecimiento vertical. La evaluación del tercio inferior. Antes de pasar a este punto, es muy importante mencionar que existen personas que pueden presentar ligeras desproporciones en los tercios faciales, las cuales pueden ser consideradas normales en pacientes infantiles donde existe un tercio inferior disminuido, ya que todavía existe un patrón de crecimiento, o sea que este va a poder crecer y determinar un patrón de crecimiento vertical, y de esta manera sea corregida esa discrepancia. Sin embargo, un paciente infantil con un tercio inferior aumentado seguirá presentando la misma desproporción que un paciente con mayor edad. Normalmente el tercio inferior está aumentado en pacientes con clase 3 y disminuidos en clase 2. Lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. La evaluación del tercio inferior. La evaluación del tercio inferior de la cara, vamos a tomar lo que vendría siendo el punto subnasal y el punto mentón. Es de especial importancia que dentro del diagnóstico, ya que los cambios en las dimensiones del tercio reflejan posibles alteraciones en el crecimiento. Asimismo, refleja cambios en la función orofacial e incluso presenta una gran vulnerabilidad a cambios provocados por influencias ambientales, como vendrían siendo el chupón, la mamila, los hábitos. Estos van a causar variaciones en lo que vendría siendo este tercio, el tercio inferior. Hay que recordar que el tercio inferior va a estar compuesto por el labio superior, el labio inferior y el espacio interlabial. La longitud del labio superior se va a considerar desde el punto SN, que es el punto subnasal, hasta el punto más inferior y medio del labio superior en reposo. Dentro de este tercio, vamos a pasar a la imagen para que pueda ser observado. Esta es la mención que hacemos de los tercios faciales en proporción. Vamos a tener precisamente que la longitud del labio superior va a ser considerada desde el punto subnasal, que se encuentra en esta porción, hasta el punto. El labio superior es del punto subnasal hasta el borde superior de este labio. Y la longitud del labio superior debe de oscilar entre 19 y 22 milímetros. Normalmente está aumentado esta dimensión en pacientes clase 2, división 2, y se puede ver disminuido en la clase 2, división 1. También se disminuye en la clase 3. El labio inferior se considera desde el punto más superior y medio del labio inferior, que vendría siendo esta porción, donde inicia, y hasta llegar al punto mentón de tejidos blandos. Esta es la distancia que debe de tener precisamente de aquí a acá. Debe estar midiendo entre 19 y 22
mientras que de esta porción a lo que vendría siendo mentón de tejidos blandos, debe de tener una medida relativa entre 38 y 44 milímetros. Esto se puede ver aumentado en pacientes con clase 3 y disminuido en pacientes con clase 2, en lo que se refiere al labio inferior. Van a variar en cuestión de edad, de sexo, y la norma debe de ser prácticamente, en lo que se refiere, debe de medir 2 veces esto, lo que mide esto, para dar una proporción a 1:2. En dado caso de que el labio superior, esta distancia que se encuentre aquí, sea corto o menor de 18 milímetros, el espacio interlabial, que va a ser la unión precisamente donde acaba el labio superior, la medida, y el inicio del labio inferior, este se va a ver aumentado. Y como la superficie visible de los incisivos superiores va a ser ahora sí que expuesta, sin embargo la altura facial inferior se va a mantener normal. Cuando existe un exceso vertical maxilar, se incrementa el espacio interlabial y la altura facial inferior. Entonces, esto puede verse alterado. El espacio interlabial, lo normal debería de ser que esto midiera entre 1 y 5 milímetros. Esto quiere decir que será la cantidad de milímetros que las coronas van a descubrir en lo que venían siendo los incisivos superiores, en los cuales quedarán expuestos en una relajación. Pasamos a la siguiente llave, lo que vendría siendo la relación labio superior, incisivo superior. Con ella se determinará la distancia que existe entre el borde incisal y los incisivos superiores y el borde más inferior al labio superior. La distancia del labio incisal es de 1 a 5 milímetros. Esta distancia es máxima a los 5 milímetros a los 20 años de edad y disminuye con los años debido a precisamente la falta de tonicidad de los músculos faciales, del orbicular de los labios. Las mujeres suelen presentar una mayor exposición dental que los hombres sin que esto se llegue a considerar anormal. La condición de desarmonía puede ser un aumento o disminución de la altura maxilar superior. Labios gruesos exponen menos los dientes que los labios finos o delgados y el ángulo de visión del paciente. Esta es la relación que debe estar teniendo. En base a esto va a ser la distancia que va a tener. Y bueno, nos menciona que la distancia del labio al borde incisal debe de ser aproximadamente de 1 a 5 milímetros dentro del espacio. Y bueno, el espacio interlabial es la distancia que existe entre el labio superior y el inferior. El espacio interlabial, como ya lo habíamos mencionado, debe de tener una medida aproximada entre 1 a 5 milímetros. Este espacio aumenta si disminuye el labio superior, si hay un exceso vertical del maxilar superior, puede haber o hay una mordida abierta anterior o un overjet aumentado. Precisamente esta es la distancia, lo adecuado, lo armónico, lo que se ha manejado como armónico dentro de los estándares que se están manejando. La posición del cierre labial. Aunque es importante evaluar al paciente con los labios relajados, también resulta útil evaluar la posición de los labios con un sellado completo, ya que esto va a proporcionar una herramienta adicional de diagnóstico. La posición con los labios cerrados también puede revelar desarmonías tanto en las longitudes de tejidos blandos como en las longitudes de tejidos duros. Una presencia de hiperactividad en los tejidos blandos del mentón, la tensión del labio superior o la contracción del ala en la nariz para poder tener este cierre máximo son características que se observan en pacientes con exceso vertical esquelético, mientras que los pacientes con una deficiencia vertical del maxilar es común encontrar una eversión del labio o también conocido como labio salido. Vemos nosotros precisamente en la imagen cómo los músculos de la barbilla se ven muy trabajados, muchas líneas de expresión en esta barbilla, porque está forzando ese cierre
o ese sellado labial, que es importante dentro del proceso de la respiración. Se alcanzan a ver precisamente ciertos músculos, principalmente los orbiculares que se encuentran en contracción. Y tenemos, claro que sí, lo que vendría siendo la eversión del labio. Dentro de esta eversión del labio es precisamente que no les permite ese cierre, o ese cierre es tanto que vendría sobrando esta parte del labio, y por lo cual el labio se va a sentir cómodo exponiéndose un poco. Nivel de la línea de la sonrisa. Bueno, al examinar la sonrisa se puede observar diferentes elevaciones labiales de acuerdo al patrón esquelético. La exposición ideal fluctúa entre los 3/4 de la corona hasta los 2 milímetros de la encía. Las mujeres muestran más encía que los hombres. En este caso, una exposición excesiva de encía puede ser provocada por un labio superior corto o un exceso vertical maxilar. Una exposición deficiente puede ser provocada por un labio largo o una deficiencia vertical del maxilar. Bueno, aquí nosotros observamos que dentro de esos son los parámetros de observarse lo que andan siendo los 2 milímetros de encía, hablando de las papilas interincisivas. Se debe demostrar eso. Eso vendría siendo lo estético. De aquí pasamos a lo que vendría siendo el plano sagital. El plano sagital, precisamente la vista o la fotografía de perfil. El ángulo de perfil. Este ángulo presenta la medida más importante del perfil blando, ya que ubica antero-posteriormente lo que vendría siendo el maxilar y la mandíbula, con lo que se puede clasificar a los pacientes dentro de una relación clase 1, clase 2 o clase 3 esquelética. Este ángulo está formado por la unión de lo que vendría siendo la glabela, subnacial y pogóneo. En pacientes clase 1, dicho ángulo mide de 165 a 175 grados, es decir, casi una línea recta. En pacientes clase 2, el ángulo es menor a 165 y el perfil es más convexo. Y en pacientes clase 3, el ángulo es mayor a 175 y presenta un perfil cóncavo. El ángulo de este perfil es precisamente formado, lo que anda siendo el punto glabela, al punto subnasal, y del punto subnasal a lo que anda siendo mentón. Esto es, este ángulo, este es el que se forma, que menciona que es prácticamente recto, es el que debe tener 175 grados, de 165 a 175. Si este ángulo es más cerrado, significa que esta mandíbula o este punto está por detrás, lo que va a permitir que se cierre. Y bueno, va a tener lo que ande haciendo la tendencia a lo que ande siendo un clase 2 o un perfil más convexo, nosotros buscando un perfil recto. Y si es mayor a 175, tendría siendo lo contrario, va a ser un paciente con tendencia a clase 3. Misma se aleje esta medida de su promedio, la discrepancia esquelética será mayor y puede considerarse hasta severa. Los perfiles cóncavos o convexos van a implicar en mayor o menor grado las discrepancias maxilomandibulares anteriores, anteroposteriores, que requieren tratamientos complicados, que van desde la ortopedia, la ortodoncia correctiva, los camuflajes y hasta los tratamientos quirúrgicos. Y bueno, también tenemos lo que vendría siendo el ángulo nasolabial. Y este ángulo nasolabial, ya habíamos precisamente nosotros hablado un poco al respecto de este ángulo nasolabial. En videos anteriores van a poder precisamente ver este ángulo en relación de acuerdo a la evaluación de los labios que tuvimos previamente.
Sin embargo, vamos a hacer precisamente este ángulo nasolabial que va a ser la medida que va a tener precisamente el ángulo V que se va a formar de lo que vendría siendo una horizontal verdadera con perpendicular, una línea perpendicular al punto no. Recordemos que el punto no es la mitad de la nariz entre el punto subnasal y el punto pronasal. Esta vertical desde ahí se va a tomar y a distancia a lo que ande haciendo el mentón de tejidos blandos. Hay que tener en cuenta que al momento de trazar esta línea, los labios deben de sobrepasar precisamente esta línea, también conocida como la línea estética de Steiner, en la cual nos va a determinar si el ángulo está, el labio está más prominente hacia lo que vendría siendo esta línea estética, si va a sobrepasar la parte superior o si el que está sobrepasando es la parte inferior. Y bueno, dentro de este ángulo también debe de ser considerada la longitud nasal, que es la distancia que existe entre subnasal y pronasal a través o en la línea horizontal verdadera. Pasamos a lo que vendría siendo el contorno del surco. Dentro de este contorno, normalmente este surco se encuentra ligeramente curviado y proporciona información acerca de la tensión del labio superior. Cuando existe una tensión labial, el contorno del surco se aplana, vamos a tener lo que es un labio flácido, provoca una curvatura acentuada con el bermellón ligeramente vertido, lo que acentúa más la curva. Un labio flácido por lo general es grueso, entre 12 a 20 milímetros, desde el berbellón anterior hasta la superficie vestibular del incisivo, lo que da que el labio tenga una apariencia de estar demasiado adelantado en relación precisamente con el diente. Aquí es donde tenemos precisamente ese contorno o ese surco del labio superior. También hay que hablar del contorno o surco del labio inferior. Dentro de ese labio inferior se encuentra presente una ligera curvatura que puede ser un indicador de tensión labial. Cuando presenta una curvatura severa, el labio inferior es flácido. Cuando la curvatura es muy profunda, puede estar relacionado con una deficiencia vertical maxilar o mordida profunda o clase 3. Se debe de evitar mentoplastías de avance con curvaturas pronunciadas y surco labiomentonianos profundos. Otro de los puntos que también estamos analizando es el reborde orbitario. El reborde orbitario es un indicador anteroposterior de la posición del maxilar. Se mide la distancia desde el punto orbital hasta la prominencia del globo ocular. La distancia normal debe de ser entre 2 y 4 milímetros. Es indicativo de la posición del maxilar superior y nos ayuda a la decisión entre la cirugía maxilar superior o la mandibular. Y bueno, aquí vamos a hacer precisamente este análisis que es donde inicia a lo que vendría siendo la porción interpupilar o del globo ocular. Aquí nosotros vamos a tener la decisión de ver en cómo se encuentra precisamente esa órbita en relación con la parte superior que vendría siendo el maxilar o la parte inferior que vendría siendo precisamente la mandíbula. Otro indicador que nosotros vamos a tener es precisamente el contorno de la mejilla. Dentro del contorno de la mejilla es una observación detallada de la mejilla que se convierte en un mapa muy complejo de la ubicación de los maxilares. El contorno de la mejilla se compone o se va a componer precisamente de dos segmentos, uno superior correspondiente al contorno del pómulo, que vendría siendo la porción CP, y uno inferior correspondiente al contorno de la base nasal y el labio, lo que vendría siendo BL. El contorno del pómulo comienza en el arco cigomático, también conocido como AC, que es la primera línea verde que nosotros estamos observando. Con el
con el láser, en esta porción de aquí, es precisamente el arco cigomático. Por delante del pabellón de la oreja, sobre una horizontal tangente, el párpado inferior del ojo. Observando en esta parte de aquí, este conjunto desciende sutilmente y atraviesa el punto pomular o punto PP, el cual se ubica de 20 a 25 milímetros por debajo y de 5 a 10 milímetros por delante del canto externo del ojo, en esta porción. Su descenso continúa hacia adelante y hacia abajo y atraviesa lo que vendría siendo el punto PM, que es el punto maxilar, el cual representa la base del maxila. Esta es la representación del base del maxilar. Estos puntos van a denotar volumen precisamente en esta área. El contorno de la base nasal y el labio indican el punto maxilar y a partir de este punto desciende sutilmente hacia abajo y hacia atrás hasta terminar por detrás de la comisura labial. Va bajando ligeramente con una curvatura menor y termina en esta parte de aquí. El contorno de la mejilla refleja la relación intermaxilar en sentido antero-posterior. Cuando el contorno desciende de una forma sutil, continúa desde el arco cigomático hasta la comisura labial. Se puede decir que la relación intermaxilar es correcta o clase 1 esquelética. Y el perfil es armónico. Cuando la continuidad del contorno de la mejilla se interrumpe, se trata de una discrepancia antero-posterior de los maxilares. Nosotros aquí estamos observando en la imagen precisamente cómo va descendiendo esta línea o este contorno de la mejilla que va desde esta porción, pasa por el punto PP, pasa por el punto maxilar y desciende ligeramente para darle volumen a lo que anda haciendo este macizo facial. En una vista frontal se observa precisamente esa curvatura o ese contorno de la mejilla. Aquí podemos observar cómo en este paciente va a tener o vamos a nosotros hablar de una hipoplasia porque es severo, va bajando en esta curvatura y de repente hace un doblez no tenue sino muy severo en esta porción, lo que nos da indicaciones de que es una hipoplasia maxilar. Y tenemos aquí ya la diferencia cuando ya fue corregido quirúrgicamente, tratado quirúrgicamente, como este macizo facial se ve más pronunciado y se ve en cuestión de mayor volumen. El siguiente punto vendría siendo lo que es la proyección nasal. Es la distancia medida entre el punto subnasal y postnasal y debe de ser entre 16 y 20 milímetros. Esta medida es un indicador de la posición antero-posterior del maxilar. Esta longitud resulta muy importante cuando se planea un desplazamiento anterior del maxilar. La longitud nasal disminuirá y contraindica un avance maxilar. Con una maloclusión clase 3, una nariz corta, está indicada una reproposición de la mandíbula y puede contraindicar estéticamente la retrusión de los incisivos superiores del maxilar. Y bueno, como en este caso hay que recordar precisamente la longitud que debe de tener SN y PN en lo que vendrá siendo esta subnasal y postnasal, la línea horizontal verdadera y la distancia que se encuentra de aquí a acá debe de ser de 18 más menos 2 para poder determinar si esto está disminuido o está en una porción posterior. Bueno, podemos ver precisamente la estética para un reposicionamiento quirúrgico en un futuro. Otro punto muy importante que tenemos que observar vendría siendo lo que es el contorno y largo del cuello. Dentro de ese contorno, cuando esta longitud se encuentra aumentada, se puede considerar una reposición quirúrgica de la mandíbula. Por lo general, se hace un retroceso mandibular. Será necesario acompañarlo con un desplazamiento anterior del mentón con la finalidad de lograr un balance entre el labio y el mentón para mantener la longitud de la mandíbula. En algunas ocasiones puede llegar a ser necesaria
una liposucción precisamente de la papada para poder obtener un perfil más estético. Y hay que determinar la evaluación precisamente del cuello. Y la evaluación del cuello nos va a determinar desde el punto TH, que es donde terminan los tejidos blandos e inicia la parte del cuello, a lo que vendría siendo el mentón blando. Esta distancia debe medir de entre 40 milímetros más menos 5. Esto nos podrá determinar si hay una mayor medida, una tendencia a una clase 3, o si hay una menor medida, una tendencia a una clase 2. Y es muy importante en considerar cuando el paciente va a ser sometido a un adelantamiento o a un acortamiento mandibular. Plano subnasal pogóneo. El plano subnasal pogóneo se va a trazar una línea de subnasal a pogóneo y el labio superior debe de estar a 3.5 milímetros. ¿Qué es esto? A diferencia de la línea estética de Steiner, esta se traza en subnasal. Menciona que debe estar 3.5 milímetros más menos 1.4, es la desviación estándar que maneja, por delante de dicho plano, y el labio inferior 2.2 milímetros más menos 1.6 por delante de este mismo plano. La relación de los labios con el plano subnasal punto P es muy importante, pero lo vamos a manejar como pogóneo. Es muy importante el análisis ortóntico de los tejidos blandos. Los movimientos dentales pueden cambiar la relación de los labios entre el plano y por lo tanto modificar el resultado estético. Deben ser evitadas las extracciones en pacientes conocidos como perfil de plato. ¿Cómo es este perfil de plato? Bueno, vamos a precisamente hacer un análisis de este perfil de plato, pero la posición de los labios varía en el movimiento de los incisivos que están influenciados precisamente por la razón esquelética, la inclinación de los incisivos y el grosor de los labios. Que quede claro que esta parte es el plano subnasal pogóneo y bueno, los labios deben de estar por delante con una desviación estándar de más o menos 1.6 milímetros para poder tener una relación armónica. Bueno, para esto pasamos a lo que vendría siendo el perfil de plato. Cuando nosotros hablamos de un perfil de plato, precisamente nos vamos a la imagen de un plato en una vista de perfil, teniendo en cuenta que este es el punto nasal, esta parte es el punto maxilar y este es el punto mandibular. Aquí nosotros se hace la recomendación que debe de ser evitada a toda costa las extracciones en este tipo de perfiles, donde la nariz es muy prominente, el maxilar en comparación con la nariz es corto y la mandíbula sigue siendo muy, muy corta. ¿Por qué? Porque en situación estética, al momento de hacer la extracción de los premolares, la punta de la nariz va a disminuir o va hacia abajo y hacia adelante, haciendo un colapso y haciendo que se marquen más las líneas de expresión, como lo habíamos analizado en el video anterior. A esto es precisamente lo que nosotros en el ámbito dentro de la clínica le llamamos un perfil de plato. Y bueno, a través de precisamente estas 18 llaves, vamos a tener lo que vendría siendo un análisis, o bueno, no un análisis, sino una relación de lo que vendrían siendo varios perfiles que salen en conjunto. ¿Cuáles son estos perfiles? O no perfiles, sino 8 tipos faciales puros. Armen y Bergman mencionan estos 8 tipos faciales, en el cual es la clase 1 facial y dental. El exceso vertical maxilar del tercio inferior aumentado, en cuestión de distancia interlabial aumentada, exposición de los incisivos superiores aumentados, sonrisa gingival, ángulo del perfil disminuido, hiperactividad del mentón, longitud del cuello disminuida, una proyección hacia el normal, un ángulo nasolabial normal, un contorno del surco mandibular acentuado, va a ser lo que es una clase 1.
lo que vendría siendo también la deficiencia vertical maxilar. Vamos a tener lo que vendría siendo tercio inferior disminuido, una distancia interlabial disminuida, una exposición disminuida de los incisivos superiores, exposición de la sonrisa disminuida, una protusión labial, un ángulo de perfil recto o tendencia a una clase 3, un contorno de surco mandibular acentuado y una proyección nasal normal, un ángulo nasolabial normal o disminuido y una longitud de cuello aumentada. Eso vendría siendo la clasificación de bitipo facial de clase 1 facial y dental. También pasamos a lo que vendrían siendo la clase 2 facial y dental, que es el ángulo facial de clase 2. La protusión maxilar, el tercio inferior normal, la distancia interlabial normal, la exposición de los incisivos superiores normales, una sonrisa normal, un ángulo del perfil disminuido, un contorno del surco mandibular normal, longitud del cuello normal y una proyección nasal corta o normal, ángulo nasolabial disminuido. Eso es la protusión maxilar. El exceso vertical maxilar, tercio inferior aumentado, distancia interlabial aumentada, la exposición de los incisivos superiores aumentado, la sonrisa gingival, el ángulo de perfil disminuido, la hiperactividad de mentón y la longitud del cuello disminuida junto con una proyección nasal normal, un ángulo nasolabial normal y un contorno de surco mandibular acentuado. También vamos a tener lo que vendría siendo el quinto tipo, que vendría siendo la retrusión mandibular. El tercio inferior va a estar disminuido o normal, la distancia interlabial disminuida o normal y una exposición normal de los incisivos superiores, una sonrisa normal, unos labios protusivos y normales, un ángulo de perfil disminuido, contorno del surco mandibular acentuado, la longitud del cuello es aumentada y un ángulo nasolabial normal o una proyección nasal normal. Esto vendrían siendo la clasificación de la clase 2 facial y dental. Y claro que sí tenemos lo que vendrían siendo la última fase, que es la clase 3 facial y dental. El ángulo facial de clase 3 vamos a tener la retrusión maxilar, tercio inferior normal, una distancia interlabial normal, exposición normal de los incisivos superiores, una sonrisa normal, un ángulo de perfil recto o con tendencia a la clase 3, un contorno del surco mandibular normal y un ángulo nasolabial aumentado o normal. Vamos a tener lo que vendría siendo también el tipo facial de deficiencia vertical maxilar. Tercio inferior disminuido, distancia interlabial disminuida, exposición disminuida de los incisivos superiores, exposición de la sonrisa disminuida, una protusión labial, un ángulo del perfil recto o con tendencia a clase 3 y un contorno de cerco mandibular acentuado y proyección nasal normal, un ángulo nasolabial normal o disminuido y la longitud del cuello aumentada. La protusión mandibular, el octavo, que es la protusión mandibular, va a tener como características el tercio inferior normal o aumentado, la distancia interlabial normal o aumentada, la exposición de los incisivos superiores normal, la exposición normal de los incisivos durante la sonrisa, un contorno de surco mandibular normal o plano ángulo nasolabial normal, no hay una presencia de tensión en el mentón, una proyección normal de la nariz y mejillas y la longitud del cuello aumentado. Son precisamente todos estos los análisis o la propuesta que nos da precisamente Arne Kimberman de los 8 tipos faciales puros. Sin embargo, van a tener pues, sus variantes cada uno de ellos. Y bueno, hasta aquí terminamos lo que ande haciendo precisamente este análisis. Suscríbanse a nuestro canal precisamente para que sigamos realizando este tipo de videos. El siguiente video estaremos tratando el análisis de Powell, que es un triángulo estético. Se va a analizar de una manera muy simple de las masas estéticas de la cara, la frente, la nariz, el mentón y el cuello. Bueno, por nuestra parte ha sido todo y bueno, les pedimos que se suscriban a nuestro canal para recibir más videos como este. Se despide el doctor Jonathan Bermúdez.